Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro programa. Regresamos desde Abatel Televisión para contarles lo que vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a tener a Conchi Martínez Sánchez. Ella es psicóloga, pertenece al gabinete Incógnitas Psicología y nos va a dar muy buenos consejos. Sobre todo si tenemos niños en casa, ya que ella es especialista en la psicología de familias. También nos va a hablar pues de lo que podemos estar sintiendo nosotros los adultos en estos días de confinamiento, lo que puede pasarnos después cuando recobremos la nueva normalidad. Todo esto y muchísimo más en una interesantísima entrevista que hoy les vamos a ofrecer. Más cosas, por ejemplo, pues nuestras noticias, porque hay cosas muy importantes que tenemos que contarles, como que ya pueden echar una instancia para solicitar el subsidio para empleadas y empleados de hogar, por ejemplo. Y también veremos en nuestro tiempo para el informativo un vídeo que han elaborado los usuarios del programa de ocio y respiro familiar del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. ¿Y qué más cosas? Pues que vamos a finalizar nuestro programa de hoy con un vídeo muy emotivo también que luego les contaremos. Así que sin más, bienvenidos a nuestro programa. Gracias por hacerlo tan bien en estos días de desescalada, donde por favor tenemos que ser muy cívicos. Por favor, no tiremos ni mascarillas ni guantes, que son agentes contaminantes máximos. No los tiremos a la calle, por favor, a un contenedor, dentro de otra bolsa y los tiramos más tarde si no podemos, porque eso está haciendo que se contamine muchísimo y es más que muchos de ellos llegan hasta el mar, o sea, hasta el peor sitio que pueden llegar todos estos plásticos. Así que seamos un poquito cívicos, cumplamos las normas, los horarios, que lo estamos haciendo muy bien. Les dejamos sin más con la entrevista con Conchi Martínez Sánchez, que nos va a hablar de psicología en un tema muy interesante. Hoy en nuestro programa tenemos con nosotros a Conchi Martínez Sánchez. Ella es psicóloga y nos va a hablar de cómo estamos viviendo estos días de COVID, no solo nosotros, sino los que nos rodean, de lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando y lo que todavía nos puede llegar a pasar. Que esté todo controlado. Y por eso hemos traído a Conchi con nosotros, a la cual voy a dar la bienvenida. Gracias por estar y bienvenida a nuestro programa de hoy. Pues muchas gracias por contactar conmigo y bueno, intentaré explicar un poquito lo que todos estamos sintiendo porque ya sabemos que es algo generalizado. Ni siquiera yo me libro de tener esos sentimientos, ¿no? A veces un poco de angustia, un poco de tristeza, un poco de ansiedad, ¿no? Y son un poco ese tipo de cosas las que nos están sucediendo a todos en estos días, tanto pequeñitos como mayores. Conchi, es que es algo que como no tiene precedentes, pues no hemos sabido muy bien qué hacer. Bueno, hemos acatado las normas que nos han llegado en su momento, hemos estado mucho tiempo confinados, pero claro, nadie sano, normal, había estado tanto tiempo en casa. Es decir, que nuestro mundo de repente da un giro de 180 grados que tenemos que acatar sí o sí, porque además nos sentimos ¿cómo no? Nos sentimos en peligro porque hay una amenaza ahí fuera que es el virus. Todo esto, pues nuestra mente lo tiene que ir asimilando, digiriendo, y esto pues hace que pasemos por distintas fases, imagino, ¿no? Sí, así es. Si te parece, sí que me gustaría poner un ejemplo que yo siempre utilizo con las personas a las que ayudo y con las que trabajo, porque trabajo sobre todo con familias y con niños y algunas veces hay que utilizar algunas explicaciones, ¿no?, más Claro. pedagógicas. Entonces, sí que quiero poner en antecedentes de dónde vienen las emociones, ¿no? Porque tú misma has comentado ahora, pues eso, nos sentimos encerrados, nos sentimos que no sabemos lo que va a suceder, hay un peligro, ¿no? Eso nos trae a la cabeza el miedo. Pues simplemente recordar que las emociones han permanecido en el ser humano desde el principio de nuestra evolución. De hecho, se considera que nos han ayudado a sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro cerebro, en la parte más interna y más protegida de todas, es donde se procesan las emociones. ¿Y qué pasa? Que no hay emociones buenas ni malas, aunque lo creamos así, ¿no? Siempre, si recordamos las emociones básicas, ¿no?, tenemos alegría, tristeza, miedo, rabia y asco.
no sé si te has fijado en cuántas consideramos buenas y cuántas son malas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que esas emociones nos ayudan a entender lo que sucede alrededor, porque antes no había tantas palabras, no había tantas formas de conectar con el otro, entonces se hacía con las emociones. Y fíjate si son importantes, que siguen estando en nuestra cabeza a día de hoy. Y además están en nuestra cabeza como si viviéramos en la edad de piedra. Siguen respondiendo exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un peligro o hay un miedo, como pasa ahora con el COVID, pues nuestro cerebro funciona como si ese peligro fuese un león que acaba de aparecer por detrás de ti, Ujú. que tú lo interpretas como que tienes que salir corriendo, porque te puede costar la vida. Entonces eso es lo que estamos sintiendo ahora, ¿no? Estamos sintiendo ese miedo ante un peligro que nos puede costar la vida a nosotros o a personas que queremos, y entonces nos hace sentir impotentes porque ese miedo no lo vemos como si fuera un león, porque si fuera un león pues le podríamos atacar, ¿no? Pero el COVID ahora mismo, el coronavirus, ni siquiera tenemos todavía vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos o qué sentíamos al principio y seguimos sintiendo, ¿no? Por lo que decías de lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, miedo sobre todo. Miedo porque no sabemos ante qué luchamos y como nos puede costar la vida, pues aparece ese sentimiento de miedo. Pero quiero recordar que el miedo es precaución, tengo que llevar cuidado. Entonces, eso nos ha ayudado a estar en casa y a mantenernos, ¿no? Cumpliendo las normas, siendo solidarios, ¿no? Y luego también, ¿qué otra emoción ha aparecido de las 5 que yo he dicho? Pues la tristeza, porque la tristeza aparece siempre cuando perdemos cosas que queremos o que nos importan. Y sin duda, habías comentado, Vanessa, que nuestra vida ha dado un vuelco. Lo que antes Total. hacíamos ya no lo podemos hacer. Entonces, todo eso lo hemos perdido. Hemos perdido el contacto con los seres queridos. Muchas personas han perdido su trabajo. Algunas han enfermado, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? que no podemos hacer. Entonces, esas dos están muy presentes y sobre todo la estrella de este momento, siempre digo yo que es la rabia, Pues, la ira, porque nos parece una injusticia. Y eso es lo que pasa cuando sucede algo que no esperábamos o que no sabemos cómo gestionar. Y ahí está la rabia, ¿no? La madre de un poco de todas las emociones que sentimos en estos días, ¿no? En esta montaña rusa. Y bueno, yo destacaría esas tres cosas, ¿no? que nos han ujú. estado pasando y que un poco hemos vivido todos, ¿no? Y que seguirán estando, porque han tenido una huella bastante profunda, ¿no? En estos eh, más de mes y medio, casi 2 meses, ¿no? que llevamos en casa. Ujú. Además, todas esas emociones acertadísimas, porque son exactamente lo que sentimos, no tienen, pues, van sin orden ni concierto. Podemos estar un rato con ira y después estar muy contentos y luego tristes o al revés. Eso va por días y por minutos. Se van combinando entre sí estas emociones. Lo que tenemos claro, Conchi, y eso, bueno, tú a diario pasan, como bien has dicho, muchas familias con muchos niños por tu consulta de especialista y los niños nos están dando grandes lecciones estos días, grandes lecciones. No imaginábamos que ellos se iban a adaptar con tanta normalidad en la mayoría de los casos, hay casos de todo, pero con tanta normalidad a estar, son los que más tiempo han estado en casa. Nosotros al final, para lo básico, para hacer la compra, para lo que sea, hemos podido asomarnos un poco a la calle, pero ellos han estado totalmente también en una situación muy nueva para ellos y que con cortas edades nos han dado grandes ejemplos. Pero todas estas fases ellos también las viven y también las pasan. ¿Cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos saber en qué fase se encuentran? Porque a veces los niños no pueden expresar tan bien como los adultos sus emociones. ¿Lo hacen de otra manera entonces? Sí, bueno, un poquito por lo que comentabas, que ellos nos han dado grandes lecciones, tiene que ver también con una cuestión evolutiva. Cuando somos pequeños, ¿no? Nos adaptamos mejor a las situaciones porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces no tenemos tanta rigidez o no somos tan constantes como cuando adultos, ¿no? Que ya hemos aprendido unas normas,
muy establecidas, tenemos unas ideas también muy asentadas, ¿no? Producto de nuestra experiencia. Sin embargo, los niños son todo energía y todo exploración, y precisamente ahí es donde también se compensa un poquito con esa parte de que ellos se adaptan muy bien. Además, si los papás y las mamás saben un poquito cómo gestionar la situación, ¿no? Y han ido un poquito apoyando y estando presentes, lo han estado porque estábamos todos en casa, ¿no? Presentes, los niños se han adaptado muy rápido. Y esa parte de que no quisieran salir afuera ha tenido mucho que ver ese mensaje de quédate en casa, porque si ellos han visto que los papás lo cumplen, que en la televisión lo dicen, que sus maestros y maestras lo repiten, y que además en sus programas favoritos y por todas partes escuchaban quédate en casa, ¿no? Ellos han visto que era una norma tan importante que enseguida la han asumido, y así lo han hecho. Cuando los adultos parece que teníamos, no sé, más inquietudes y más reparos. Sin embargo, ellos han sido obedientes ahí, y en el caso de lo que han sentido, ellos, como se han adaptado más rápido, es probable que no hayan manifestado tantas emociones, porque han ido un poquito adaptándose, ¿no? Pero sobre todo ellos en lo que más se ve es en que empiezan a incumplir normas, cosas que antes no hacían, ahora empiezan a sorprendernos, como por ejemplo, podemos estar atentos si ellos empiezan a tener más rabietas de lo normal, cosas que antes cumplían sin problema, ahora ya no quieren hacerlo, ¿no? Ujú. Problemas con sueño, que a lo mejor no pueden dormirse como antes. Algunos niños y niñas también han vuelto a etapas anteriores, es decir, niños que ya dormían en la cama solitos, pues a lo mejor no quieren, tienen miedo, o se hacen pipí en la cama, ¿no? Cuando a lo mejor antes eso no les pasaba. Y todo eso es cómo ellos representan su miedo, ¿no? Su incertidumbre. Entonces hay que estar atentos a todas esas cosas que nos llaman la atención y que decimos, uy, parece que de repente esto se le ha olvidado, ¿no? Entonces ahí es donde ellos nos demuestran que hay algo que también les preocupa. Lo hacen con el cuerpo. Por eso, precisamente, pues volver eso, hacerse pipí en la cama, no poder dormir, estar muy nerviosos, llorar mucho, sobre todo lo expresan así, de esa manera, no tanto hablando, porque ellos el discurso del adulto no lo tienen tan ensayado. Entonces es más lo que su cuerpo les hace, ¿no?, decir para llamar la atención. Ujú. ¿Y cómo podemos ayudarles ante todo eso, a que se adapten mejor o no sé, que lo lleven mejor? ¿De qué manera podemos hacerlo? Eh, Armándoles de paciencia seguro, pero no sé, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas más importantes que creo que ya lo están haciendo en muchas casas desde el principio era mantener cierta rutina, porque como los niños no tienen desarrollada tan bien la memoria como los adultos, el que tengan una rutina cada día les ayuda a verse en un entorno más seguro. Además, les hace sentir que está algo controlado, porque sabemos que en este momento en el que los adultos no controlamos prácticamente nada, el poner rutinas también para nosotros, ¿no?, para los adultos, nos ayuda a que parezca que algo se controla, y eso a nivel de nuestra mente, ¿no?, de nuestra psique, pues hace que estemos más tranquilos. Bueno, por lo menos lo que está en mi mano lo hago, ¿no? Entonces, con las rutinas se les ayuda mucho, pero algo que yo utilizo siempre con ellos, que me gusta mucho hacer, es jugar. Entonces, tanto la parte de jugar como la de dibujar puede ser muy interesante para que ellos puedan expresar lo que sucede. Mira, por ejemplo, yo me había preparado aquí algunos muñequitos, porque en casa seguro que todos los papás y mamás les han comprado a sus hijos, ¿no? Están, bueno, los típicos Lego, ¿no?, que Ah, siempre todos en casa tenemos, ¿no? Y si claro. no son estos, pueden ser los típicos muñecos Nenuco, o incluso seguro que tienen algunas piezas, ¿no?, de Ujú. juego, ¿no? Sí, sí. Entonces, la idea es poder jugar con ellos y que puedan expresar a través del juego situaciones que ocurren. Entonces, los adultos podemos dirigir ese juego y decir, venga, vamos a jugar a salir a la calle, y cada uno elige sus muñequitos, ¿no? Entonces ahí el niño va a proyectar y en su muñeco va a hacer o bien lo que ve en el papá y la mamá, o bien lo que él piensa, ¿no?, o lo que él haría. Y ahí es donde podemos darle algunos aprendizajes nuevos.
y ir dirigiendo. Si, por ejemplo, vemos que su muñeco, ¿no? Imaginemos que coge este muñequito es un niño y coge este muñeco y dice, ay, pues el niño, es que yo ahí no quiero ir porque me da miedo, ¿no? Entonces, la mamá o el papá que habrán elegido su muñeco, ¿no? Más de adulto, o incluso puede elegir ser el perro, ¿no? Y Ajá. decir, wow, wow, no te preocupes, que estoy aquí para acompañarte y ayudarte, ¿no? Entonces Ujú. es un aprendizaje que puede quedar en su cabeza y que le aproxima luego a la realidad y a que esté más tranquilo sabiendo que puede contar con alguien que haya al lado. Entonces, jugar con ellos dirigiendo un poquito el juego en escenas que creemos que pueden ser interesantes. Y luego también, si sabemos que le gusta dibujar, pues decirle, venga, vamos a dibujar cómo ha sido la salida de hoy o el paseo de hoy, o vamos a dibujar lo que más te ha gustado de estar en casa, o Ujú. incluso muchas familias han dibujado el coronavirus y eso ha ayudado a que los niños luchen contra ese coronavirus, ¿no? Hagan un dibujo y lo usan de diana. Ya le Bueno, ponen cara y ya. Eso está. claro. Entonces son elementos que en psicología llamamos de transición. Son elementos que usamos para que ellos, que no se pueden comunicar con un adulto y decir lo que les preocupa, lo puedan hacer a través de un dibujo o a través de un juego. Entonces eso se puede hacer y siempre muy importante cuando juguemos con ellos con este fin, ¿no? Un poco más que ellos expresen emociones, siempre escuchar mucho y hacer preguntas abiertas, ¿vale? Por ejemplo, ¿y por qué dice eso el niño? O ¿qué es lo que está pasando aquí en este dibujo? O ay, veo que has dibujado esto. ¿Qué significa? ¿No? Siempre a preguntas abiertas y con mucho respeto, porque si ellos ven que preguntas como demasiado específico o ven tu cara un poquito asustada o demasiado alegre, pues ya ellos manipulan Lo lo que coge de la verdad vuelta enseguida. sientes. Exacto, así que preguntas muy abiertas y eso suele ayudar bastante. Ujú. Jo, pues tomamos muy buena nota de todo, lo vamos a practicar ya todos porque así vamos a enterarnos mejor de cómo están nuestros niños viviendo todo esto. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de los adultos. Fíjate, Conchi, que yo hoy leía en una publicación digital que la nueva gran pandemia que nos espera ahora se llama depresión, que va a ser la gran pandemia siguiente que vamos a tener a consecuencia de toda esta situación que hemos pasado, tanto por supuesto el sector sanitario que ha estado sometido a extrema presión, como a padres como nosotros que hemos sufrido mucho también por los niños, que hemos salido a la calle por el riesgo que podían correr. Todo esto se puede por lo menos frenar y que nuestra ansiedad no vaya más lejos. ¿Cómo podemos también nosotros calibrarnos y qué tenemos que hacer en cuando notemos algún síntoma? Bueno, por lo que siempre digo, está muy bien entender qué pasa primero y después aplicar, ¿no? Cosas que puedan servir. El tema de la depresión, que efectivamente se prevé que va a ser uno de los grandes retos, ¿no? A superar después de esta pandemia, es porque después de un episodio como este, que ha sido tan traumático, aparece lo que normalmente se conoce como el estrés postraumático. Uh-huh. Y el estrés postraumático, una de las muestras que vemos es esa, ¿no? La depresión, y como comentaba antes de las emociones que teníamos, pues también va a haber muchos miedos. Esos miedos nos van a limitar y van a hacer que estemos más en casa y por tanto se fomente más ese aislamiento, ¿no? Esa depresión. Va a haber también pues muchas nuevas manías, ¿no? Pues el hecho de lavarse las manos, que antes ya lo hacíamos, pero ahora lo vamos a hacer 10 veces más. Vamos a intentar siempre mirar que nadie se acerque demasiado, ¿no? Y todo eso lleva a que nos aislemos más y por tanto si ya hemos sufrido durante esta pandemia, o sea, durante este confinamiento, porque la pandemia continúa, pues eso se va a acentuar después, porque aunque nos dejen salir, nosotros mismos vamos a poner ciertas medidas, ¿no? De control para protegernos, de precaución, ¿no? Como decía, ante el miedo, precaución, ¿no? Llevar cuidado y por eso ponemos cosas en marcha. Entonces, ¿qué podemos hacer un poquito para ir superando todo esto? Pues hay algunas cosas que se pueden hacer que serían ejercicios, ¿no? Que aquellos que a lo mejor son más disciplinados
pueden practicar, ¿no? Que siempre es practicar cierta respiración en casa, porque cuando tenemos mucho miedo o ansiedad, lo que pasa es que nuestro organismo se acelera, ¿no? Aumentan las pulsaciones, porque he dicho antes que la ansiedad y el miedo es como si llegara un león de repente. Entonces, si un león llega, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué harías tú, Vanessa, si de repente aparece ahí un león Yo detrás de me ti? quedaría bloqueadísima. Intentaría Sí, pero ¿qué defenderme, sentirías en tu defenderme. cuerpo? ¿Tu cuerpo Adrenalina qué a tope. pasaría? Mm, Tu corazón empezaría a latir fuerte, qué horror. ¿verdad? Empezarías a lo mejor a sudar, Sensación ¿no? de te ahogo. Necesito respirar mucho, pero todo eso ¿por qué es? Porque el cuerpo se prepara para salir corriendo. Como yo digo en consulta, salir echando leches, ¿no? Salir corriendo de aquí porque no quiero, o al revés, o quedarme parado, pero eso no significa que mi corazón no siga latiendo y respirando muy rápido, porque Ujú. lo que necesito es mucha energía para salir de aquí, ¿no? Y que no me atrape. Y luchar, ¿no? Luchar para sobrevivir. Eso es. Entonces, el tema de hacer respiraciones a lo que ayuda sería a bajar esos latidos, por otro lado, a que respiremos mejor y no nos falte el aire, no tengamos sensación de ahogo, y al mismo tiempo, como estamos concentrados en respirar, pues ayuda a que nuestra mente, por un momento, deje de pensar en ese tema que nos preocupa, ¿no? Entonces, esto suele suceder cuando tenemos que hacer algo nuevo. Pasará estos días cuando alguien tenga que ir a la tienda, antes de ir a la tienda, uno pues parece que anticipa, madre mía, tengo que salir, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí hacer algunas respiraciones puede ayudar. Ujú. Entonces yo siempre digo que las respiraciones, un ejemplo que digo muy sencillo, ¿vale? Para las personas que nos ven, es a lo mejor usar la mano, ¿no? Entonces Ujú. tú lo que haces es que usando tu mano, ¿vale? Lo que haces es que aquí coges aire y lo sueltas, coges Ajá. aire, paras y lo sueltas, ¿no? Y entonces recorres toda tu mano y cuando terminas ya por lo menos has cambiado un poquito el tema, Muy te has bien. tranquilizado un poco y ya puedes salir, ¿no? Qué Esa sería una interesante. opción, ¿vale? Inspiro y suelto por la boca, ¿no? Y recorro toda la mano. Eso sirve muy bien para los adultos. ¿Que no queremos usar la mano? Pues contamos, ¿no? Contamos 5 veces o 4 o 5 y ayuda. Y sobre todo a la hora de salir, pues planificar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo que comentaba, muy importante hacer respiraciones cuando algo nos preocupe mucho, porque eso va a hacer que no nos enrollemos, ¿no? Y que no nos calentemos la cabeza demasiado con ese Mm, tema, porque al respirar cambiamos un poquito la atmósfera. Entonces, para tener una herramienta más para superar esa posible depresión, pues puede ser tener esa capacidad de poder respirar cuando nos sintamos muy agobiados. Eso mm. va a ayudar. Tenemos que planificar nuestra vuelta a esta nueva normalidad. Entonces, para no seguir aislándonos, la idea sería pues hacer un listado de lo que nos preocupa, o por lo menos mental, ¿no? Decir, bueno, pues me preocupa contagiarme. Bien, ¿qué puedo entonces hacer para ello? ¿No? Hacerme la pregunta, entonces, ¿qué hago yo para no contagiarme? Vale, pues mascarilla, guantes o gel hidroalcohólico o llevar cuidado y separarme de la gente, o, ¿no? Entonces, el planificar e intentar aproximarnos a esa nueva realidad teniendo ya en la cabeza qué puede pasar y cómo me puedo proteger, ayuda a que tengamos menos miedo. Es Ujú. como cuando hacemos una receta, ¿no? Que buscamos los ingredientes primero, lo tenemos todo preparado, luego no significa que el bizcocho salga un poquito Ujú. más regular al principio, pero por lo menos saldrá algo. Eso es. Y a medida que lo repitamos, ¿no? A medida que lo repitamos, pues cada vez saldrá mejor. Pero claro, evidentemente el tenerlo preparado de antes ayuda y Ujú. eso es algo que puede ayudar. Y una cosa muy importante es hablar con otras personas, compartir, porque uno de los grandes problemas del confinamiento es que los seres humanos, nuestra mayor virtud es que somos seres sociales. No podemos sobrevivir solos. De eso nos hemos dado cuenta. También hemos visto que no estamos solos, que hay mucha gente a nuestro alrededor y entonces precisamente por eso tenemos que apoyarnos, ¿no? En otras personas. Hay teléfonos de apoyo, los colegios profesionales de psicología, hay algunas iniciativas también por parte de asociaciones e incluso nuestro Ujú. entorno, amigos, hijos o padres o
o hermanos, quien sea, ¿no? Y si no tenemos a nadie y nos sentimos muy solos, hay teléfonos de apoyo. Eso Y es. hablando, cuando hablamos, lo que hacemos es que al compartir con otra persona, esa preocupación que tenemos se hace un poquito más pequeño, porque como nos sentimos escuchados, parece que sentimos apoyo y por tanto más fuerza para actuar. Entonces, compartir es una cosa muy, muy necesaria. Y lo más necesario de todo, si es cierto que esa depresión llega, ¿no? Y hay personas que ya se encuentran muy sobrepasadas, que busquen ayuda, porque hay muchas personas como yo que ayudamos, que apoyamos y el empezar a tiempo supone luego gastar menos tiempo en la recuperación y sobre todo Ujú. sentirse bien, que ese es el final, ¿no? No ser el más feliz, pero estar bien. Esto es importantísimo. Primero, Conchi, porque estos síntomas de los que estamos hablando y tú nos estás hablando y explicando tan perfectamente, no quiere decirse que se vayan a producir mañana. Es que pueden pasar meses, ese síndrome postraumático del que nos hablas, pueden pasar meses, incluso hasta un año, hasta que de momento de mañana decimos, ¿por qué no me pasa? No me encuentro bien, estoy ansioso, me falta respiración, porque en el momento, como estamos tan pendientes del presente y tan en tensión con lo que estamos en nuestro día a día, todo esto puede aparecer con el tiempo. Entonces, ojo, porque no tiene por qué ser inmediato. Que ustedes estén ahora mismo bien no quiere decir que el día de mañana les pase. Pero si les pasa, ya saben que es absolutamente normal, que es ansiedad y que, por supuesto, hay un montón de profesionales esperándoles para ayudarles. Porque hay gente que piense, pero bueno, si yo nunca he ido a un psicólogo en mi vida, si yo no lo necesito. Pero claro, esto tampoco lo habíamos pasado antes. Entonces se puede presentar esta situación nueva, pero decir que, por supuesto, para eso están los profesionales, para ayudarnos y que no hay que tener, no hay que pensárselo ni un minuto. Pero como bien dices, Conchi, cuanto antes lo detectemos y empecemos a trabajar, más fácil va a pasar de largo y vamos a aprender a seguir con nuestro día a día. Pues Conchi, me ha encantado todo lo que me has contado, el tiempo ha pasado volando. Eso sí, quiero que nos recuerdes pues dónde podemos encontrarte para si necesitamos algún consejo profesional, familias, niños, adultos, dónde podemos encontrarte, Conchi. Bueno, en estos días tan complicados estamos trabajando a nivel online. Yo por mi parte, como estoy sobre todo con las familias y con más en la parte de niños, también veo adultos en consulta presencial porque trabajo a través de los papás y me podéis encontrar porque tengo varias redes sociales también bajo el nombre de Incógnita Psicología, la incógnita de las matemáticas, porque Ajá. un poquito mi idea es que la vida es una incógnita, ¿no? Es siempre algo a descubrir que no nos podemos perder, ¿no? Entonces, si queréis encontrarme en redes sociales, pues a través de esta página de Incógnita Psicología me vais a encontrar. Sobre todo, ya os digo, están dirigidas más a este público familiar y con niños pequeños y con adolescentes. Pero no Además, obstante, que haga un llamamiento a que te sigan porque además subes un montón de contenidos súper entretenidos para niños, de cuentos, de cosas que nos van a ver mucho para nuestro día a día. O sea que son perfiles además que mantienes con contenido muy interesante. sí, además, de hecho, aquí una cosa para que los espectadores se sorprendan, hago desde que comenzó el confinamiento cuento unos cuentos que están disponibles en el mercado porque son cuentos que se venden a través de las librerías y Ujú. los cuento utilizando los materiales que yo tengo en la consulta y lo ven niños, pero también lo ven mayores. Por ejemplo, mis dos abuelas Ujú. específicamente se han hecho perfiles en Facebook para verlo, Para poder porque verlos. dicen que, bueno, es para niños, pero ellas luego sacan una enseñanza también, porque Mm. sabemos que los cuentos, aunque sean para niños, si los lee un adulto, también se queda con parte de información e Por incluso cada supuesto. uno lo interpreta a su manera. Así que yo les animo y además para cualquier consulta, de hecho en estos días, como comentaba, también estoy en algunas plataformas para ayudar y aquella persona que me ha preguntado en mis redes sociales, o bueno, también tengo una página web que se llama igual. Cualquier persona que me ha preguntado de una manera altruista, he intentado ayudarle, ya si ha sido algo más ya terapéutico, pues después de esa primera ayuda ya hemos pensado qué hacer, pero
vamos, yo abierta a colaborar porque, como decíamos, no estamos solos, nos hemos dado cuenta de que somos solidarios y bueno, estamos aquí para sobrevivir juntos, ¿no? Como seres sociales que somos. Por supuesto. Pues Conchi, desde Incógnita Psicología, gracias por estar con nosotros y darnos esta charla. Es que mira, te oímos hablar y con el tono de voz que tienes que ya nos relajas, ya nos tranquilizas. Nos has tranquilizado ya a todos, a grandes y pequeños. Y por supuesto te esperamos en otra ocasión para seguir hablando de temas interesantes de psicología, tanto para mayores como para los peques. Muchísimas gracias, Conchi, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, y a todos los que te siguen, todos los que ven el programa. Muchísimas gracias. Llegan ya las noticias a nuestro programa de hoy. Desde Servicios Sociales de Pilar de la Horadada nos comunican que el Servicio Público de Empleo informa que se ha abierto el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el sistema especial para empleados de hogar del régimen general de la Seguridad Social. La publicación en el BOE ha sido tras la resolución del 30 de abril de 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, regulado en el Real Decreto Ley 11/2020. La difusión efectuada del subsidio es la siguiente, a través de la página principal del espacio COVID, donde indica las dos vías de presentación, presencial y online. Hay que decir que estos días estará únicamente la presencial, la telemática estará en los próximos días. Apartado específico que contiene la información de la solicitud, la declaración responsable y las instrucciones que se cumplimentarán. La página donde hay que acceder para cumplimentar esta solicitud es www.sepe.es. Un total de 11 alumnos han finalizado esta semana el curso de comida sana impartido por la nutricionista Isabel Aguirre en el marco de la oferta formativa de la Universidad Popular de San Pedro del Pinatar. Este curso forma parte de esta oferta formativa a la que se han adaptado con la modalidad online ante la suspensión de las clases presenciales tras la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. Cabe destacar la implicación y dedicación de los alumnos que han compartido a través de videollamadas y clases online sus avances entre fogones. La Universidad Popular cuenta con una amplia oferta formativa que cada curso académico ofrece en torno a 1.700 plazas en cursos y talleres de diferentes áreas. Les dejamos con un vídeo con unos preciosos poemas que recitaron con motivo del Día del Libro las personas usuarias del programa de ocio y respiro familiar de Pilar de la Horadada. La tortulica real hace nido en el barbecho y yo la tengo que hacer en la ganar de tu pecho. En la raya de tu pelo canta y repica un canario que baja por esa frente a beber el agua a tus labios como si fuera una fuente. Dicen que tus manos pinchan, para mí son amorosas. También pintan los rosales y se le cogen las rosas. Los pies pongo en el suelo con muchísima alegría. El alma le doy a Dios y el corazón para María. Ya me levanto. La Virgen María y el Espíritu Santo. Si me duermo, despertarme. Si me muero, alumbrarme. Con las 4 velas de la Santísima Trinidad. Hola, buenos días. Voy a deciros una poesía hecha por mí. Espero que os guste. La titulo A una rosa. Yo vi una rosa cuando nacía, con alegría y dolor. Era su color, el rojo. Era su perfume, amor. Al verla fresca y lozana, corté esa rosa de amor. Me la llevé luego a casa para adornar un jarrón. A los 3 días, con pena, la rosa se marchitó, desplomándose uno a uno sus pétalos con dolor.
Me sentí un poco culpable de aquella rosa de amor que había cortado lozana para adornar un jarrón. Así se muere la vida, así muere una ilusión, sin que nadie haya podido resucitar una flor. Que me cuentes algo, que tienes que contar una poesía o algo. La madre. Yo estoy loco por querer y mi mal no tiene cura. Por culpa de una mujer, yo no curo mi locura. Si mi novio no me quiere, que se haga la puñeta. Yo llevándome el clavel, ¿para qué quiero una maceta? Cariño, cariño mío, ramito de mejorana, espuma que dio al río, lucero de la mañana. Sevilla, Sevilla entera, bandera de desafío. En cada bandera dice el tiempo que te he querido. Teniéndolo tú, maldito panel, que hasta los ojitos te se hacen morados de tanto sufrir. María de la voz, ¿qué tal? Bien, pues vamos a finalizar con un vídeo muy emotivo que nos llega desde Ribera Salud. Se titula Cuando nos encontremos de nuevo. Y son algunas sensaciones que todos hemos compartido y que lo han plasmado en forma de vídeo y que nos dan algunas sugerencias de lo que estos días estamos pensando. ¿Cómo va a ser cuando nos encontremos con familia, con amigos, cuando podamos reunirnos, abrazarnos de momento no, pero cuando podamos estar haciendo todo eso que estos días de confinamiento pensamos cada día? ¿Qué voy a hacer cuando finalice esto? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Por esa parte nada más, gracias por estar con nosotros. Regresamos muy pronto aquí a Batlle Televisión. Esta es una enfermedad compartida entre los profesionales de la salud, el paciente y las buenas energías de toda la gente. Mucho ánimo en tu lucha contra la enfermedad. Sigue así y al final la vas a vencer, estoy convencido. Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y sobre todo, cuidaremos de ti, como siempre lo hemos hecho. Solo no, que estamos nosotras. Ribera Salud, como siempre lo hemos hecho.